Sadhu TV presenta En búsqueda del Buda de la Medicina, un programa donde aprendemos del arquetipo sanador del Tíbet y las formas de sanar cuerpo, mente y espíritu. Bienvenidos nuevamente, hermanos en el Dharma, a este maravilloso programa En búsqueda del Buda de la Medicina. El día de hoy vamos a hablar de el poder de la fe. Muchas causas y condiciones determinan si una persona puede ser curada de una enfermedad y cuán rápido puede tener lugar la curación. Depende de si la persona enferma ha acumulado suficiente buen karma, incluso tanto en su vida pasada como actual, como también del mérito de sus acciones positivas. También depende si tienen una conexión kármica positiva con la persona que les está curando y si los 4 elementos de su cuerpo están en armonía con los elementos del cuerpo del sanador. No obstante, hay 3 factores principales en la curación: la fe, la compasión y la moralidad. Compasión, que estuvimos hablando en el capítulo anterior. Fe, que vamos a hablar a continuación. Y moralidad, que formará parte del próximo episodio. Hablemos del poder de la fe. La curación tiene mucho que ver con la fe. Ambas, la fe de la persona que está sanando y la persona que lo recibe. El poder de la mente del sanador es importante, pero también lo es la fe en el método que se está usando. Por supuesto, esta fe necesita basarse en una actitud sincera y compasiva. Si no hay compasión y bodhicitta, no se produce la sanación. Y también es necesario muy poco egocentrismo, ya que cuando el sanador impera el egocentrismo, finalmente no ocurre absolutamente nada. Una actitud egoísta, así como pensamientos negativos y malevolencia, interfieren con la habilidad de curar o sanar a los demás. La fe es una causa importante de éxito no solo en la curación, sino en cualquier actividad, incluyendo alcanzar la concienciación en el camino de la iluminación. A veces la técnica sanadora puede resultar ridícula, pero si los pacientes tienen fe en ella, pueden llegar a curarse incluso. Quiero hacer un pequeño paréntesis con esto porque me acabo de recordar de el biólogo norteamericano Bruce Lipton, quien escribió el libro La biología de la creencia. Ya el título lo dice todo. Nuestra biología puede cambiar en función a lo que nosotros creemos. Y si esa creencia nosotros la mantenemos en el tiempo, entonces nuestra mente subconsciente va a creer, finalmente nuestra biología se va a comportar de acuerdo a los patrones de pensamientos imperantes en el momento. Esos patrones de pensamiento mueven la biología porque van a generar una serie de hormonas, neurotransmisores, etcétera, y todo eso. Bueno, eso desde una perspectiva de la biología, por lo tanto, podemos tener una prueba científica de ello. Para poder graficar esto, vamos a contar una historia. Buxa era un lugar caluroso y no muy saludable. Estamos hablando de India. Y muchos monjes contraían tuberculosis y otras enfermedades. Muchos monjes se enfermaban y morían en parte porque no se podían acostumbrar al clima y a la comida de India. Cada mañana, los monjes de las 4 tradiciones del budismo tibetano se reunían en una plataforma para hacer sus oraciones y puyas, puesto que hacía mucho calor. Todos sudaban mucho. Una mañana, durante la puya, un monje le dijo al monje que se sentaba junto a él que estaba enfermo y que tenía mucha fiebre.
El otro monje hizo una pequeña bolita con la suciedad de su cuerpo y se la dio al monje enfermo, diciéndole que era una píldora bendecida. El monje enfermo, creyendo que era realmente una píldora bendecida, se la tragó y se recuperó rápidamente de la fiebre. El monje no se recuperó debido a la píldora por sí misma, sino porque creyó en su poder de curación. El poder de curación venía de su propia mente, de su fe en la píldora bendecida. Por lo tanto, si nosotros lo aplicamos a nuestra vida contemporánea, podemos decir de que muchos de los medicamentos que algún médico nos pueda recetar y que pueda efectuar una curación o una sanación de una enfermedad, aunque son las pocas, no es porque exista una evidencia meramente científica del medicamento, aunque el medicamento haya podido haberse puesto a prueba en laboratorio y a través de distintos exámenes que muestran la efectividad del medicamento, al menos como para poder apagar los síntomas. Pero en un número determinado de personas podría efectuarse el efecto sanador, pero el efecto sanador no se va a dar por la píldora en sí, sino que se estaría dando por el poder de la creencia, el poder de la fe, porque la fe mueve la biología. Por lo tanto, si una persona tiene fe en el médico, es muy probable que la persona se sane, y no necesariamente por las habilidades del médico, sino que es por haber sostenido la fe en primera instancia. Ahora, si nosotros le agregamos a este contenido la compasión, estamos teniendo una verdadera bomba sanadora, porque la compasión es una forma esencial de curación. Si nuestros médicos son amables, compasivos, amorosos, empezamos a sentirnos mejor cuando hablan con nosotros o nos tocan. Pero si son simples cumplidores de protocolos, llenan su informe y te dicen, tómese este medicamento, no hay amor ahí, no hay compasión. La persona se va a tomar el medicamento y probablemente no le haga absolutamente nada. No se va a recuperar, porque el acto de la sanación implica necesariamente el amor y la compasión, la bodhicitta. Cualquiera que esté implicado en la curación debería meditar fuertemente en la bodhicitta, ya sea en un retiro o en su vida diaria. Deberían hacer las meditaciones del camino a la iluminación, Lam Rim, paso a paso para generar la realización de la compasión. Todos estamos de acuerdo en que se necesita compasión, pero no hay mucha gente que realmente sepa cómo desarrollarla. Para ello, es necesario comprometernos con el monje tutor de la persona, para que el monje pueda ir guiando paso a paso en cómo ir desarrollando esta bodhicitta. El mejor sanador de todos es alguien con la realización de la bodhicitta, el pensamiento altruista de alcanzar la iluminación para beneficio de todos los seres. Todo el cuerpo de un bodhisattva queda bendecido debido a su mente altruista, que no se obstaculiza con ningún pensamiento egoísta. Su mente queda transformada porque ha renunciado por completo a cualquier pensamiento o en su propio beneficio y trabaja solo para el beneficio de otros seres. Los bodhisattvas llevan a cabo cualquier acción, andar, sentirse, dormir, comer e incluso respirar para el beneficio de los demás. Bodhicitta es una mente pura y preciosa porque los bodhisattvas han renunciado y no solamente al egoísmo, sino al pensamiento de trabajar para su beneficio. Incluso el vehículo de esa mente sacra de bodhicitta, el cuerpo del bodhisattva, está bendecido. Vale la pena observar a los bodhisattvas, lo que significa que cualquier ser, incluso un animal que les vea
oiga o los toque queda bendecido. El solo hecho de ver a un bodhisattva ya es beneficioso porque calma la mente. Cada respiración de alguien con gran compasión es una medicina, como es la saliva, la orina, las heces, sangre y todo lo que proviene del cuerpo. Una persona enferma puede recuperarse simplemente con el aliento de un bodhisattva tocando su cuerpo. Ser tocado por un bodhisattva o incluso por su ropa trae un gran beneficio. Hay muchas historias que ilustran esta afirmación, budistas o no budistas. Nosotros tenemos el ejemplo en Occidente del bodhisattva cristiano, el Cristo. Pero por ejemplo en Tíbet, cuando alguien se desmaya o enloquece, normalmente se quema el pelo o las vestiduras de un gran lama y se hace que la persona inhale su humo. Si la persona se ha desmayado, enseguida recupera la conciencia. Y esto no ha sido una creencia, esto es una afirmación. Hay otra historia que quiero contar. En Solo Khumbu, Nepal, hay un monasterio para monjes y monjas. Aunque ahora el lama principal ha fallecido, ya no viven tantos monjes ahí. El director de ese monasterio era un asceta que había escapado del Tíbet. Antes había sido el director de un gran monasterio tibetano, una sucursal de Sera College. Su trabajo era recoger grano y otros alimentos de los varios pueblos conectando al monasterio y vender los alimentos para sustentar al monasterio. No fue del todo un buen director y su fracaso hizo que generara la renuncia, la determinación de liberarse del samsara. Una vez dejó su trabajo como director del monasterio, fue a visitar a un gran lama, Linse Dorje Chang, de quien recibió las enseñanzas del camino a la iluminación. Entonces se marchó a un lugar solitario en las montañas para meditar. Durante 6 o 7 años vivió en una simple cueva de barro en medio de una montaña. Antes en el Tíbet, las cumbres de muchas montañas estaban llenas de agujeros, como las que hacen las hormigas. Y esas eran las cuevas de los meditadores, que iban a vivir a las montañas para seguir el camino de la iluminación. No necesitamos ningún lujo, no necesitamos de grandes templos, simplemente un lugar adecuado. Pues bien, simplemente hacían una cueva en la montaña y cubrían su boca. Hoy en día quedan muy pocas. Este monje hizo un retiro durante 6 o 7 años y alcanzó la calma permanente o shamatha, adicional a la bodhicitta. También alcanzó la realización tántrica. Al alcanzar la calma permanente, la concentración se enfoca en un solo punto y es inmóvil. Una vez tu mente está concentrada en un objeto, puedes permanecer concentrado en él durante los meses, años o incluso eones que quieras. Tu cuerpo y mente se convierten en algo extremadamente refinado. Los problemas físicos como enfermedad, cansancio, no se convierten en obstáculos para meditar y experimentar un éxtasis mental y físico. Puesto que él había alcanzado la calma permanente, se convirtió en clarividente y podía usar sus siddhis para aconsejar a los demás sobre sus problemas. Sus logros le hicieron bastante famoso. Estableció un monasterio en Tosan, en las regiones superiores del Tíbet. Cuando Tíbet se vio invadida por la China comunista, el lama y muchos de sus monjes y monjas escaparon de Nepal. Cuando le preguntó a su santidad el Dalai Lama si debería ir a India, su santidad le aconsejó que viviera en Solo Khumbu, donde construyó otro monasterio en la ladera de una montaña bajo la cueva de Lauyuyo. Gracias a sus logros, pronto se hizo famoso también en Solo Khumbu. Este lama les decía a sus ayudantes que mezclaran los residuos de su té de mantequilla con tsampa y que hicieran píldoras de la mezcla. Luego ofrecía las píldoras a los enfermos que venían a verle. Muchos quedaban inmediatamente curados con sus píldoras. ¿Han escuchado lo que acabo de mencionar? Es tanto el poder de la fe, la convicción, que va contra natura
de acuerdo a la ciencia occidental. De vez en cuando, el lama parecía sufrir una enfermedad seria y vomitaba sangre, a veces lo suficiente como para llenar un pequeño recipiente. Sus discípulos hacían píldoras mezclando la sangre vomitada con tsam y le daban a la gente enferma. Era algo normal que la gente se recuperara después de tomar las píldoras, gracias a su bodhicitta. Todo lo relacionado con su cuerpo tenía un poder sanador. La gente incluso usaba los restos de su comida para curarse. Muchos sadhus en India tienen poderes similares. Hay un sadhu en particular, con un pequeño número de seguidores cuyos restos pueden curar la lepra cuando se la aplican en el cuerpo. Hay otras enseñanzas que también indican la historia de una familia en Tíbet, con una hija quien había sido poseída por un espíritu durante mucho tiempo. Incluso aunque la familia había invitado a muchos más para que recitaran puyas rituales, su hija no se había recuperado. Un día, cuando un monje muy humilde llegó a la casa para pedir limosna, la familia le invitó y le pidió ayuda para la hija. Cuando el monje llevó a cabo un ritual para dispersar todo aquello que interfiriera en la curación, que le implicaba oraciones y ofrecimiento de pasteles y rituales, vio que el espíritu estaba recitando las mismas oraciones que él. El monje vio entonces que la puya no ayudaba, así que cubrió su cabeza con su chal y meditó con compasión para el espíritu. Solo entonces el espíritu dejó la niña. El espíritu se disculpó al monje y dijo: «Muéstrame el camino». Cuanto más fuerte será el corazón bondadoso, más poderosa será la curación, ya que también hay enfermedades dadas por espíritus malignos que, por condición de pensamientos y emociones conflictivas de las personas, estos espíritus se les pegan en el aura. Si pedimos ayuda a los bodhisattvas, estos nos ayudarán gracias a su compasión. Por nuestra parte, no obstante, necesitamos tener la sabiduría y desarrollar la fe para que podamos tener este contacto íntimo con los bodhisattvas. Si desarrollamos la sabiduría y la fe, los bodhisattvas podrán guiarnos. La fe mueve montañas. La fe tiene capacidad curativa. Hermanos en el Dharma, nos vemos en el próximo Podcast Express.